No sé por qué crearon un nuevo link. Normal, cópiale este link para que se unan a este grupo, ¿no? O sea, Ahí espérame, o sea, ¿a cuál nos unimos? ¿Al que estamos hablando en este momento? sí. Dame un momento. En el caso del ingeniero Santos, un problema, ¿no? Si están acá. ¿Cómo? Únanse a este link, por favor. Listo, ya les digo a todos entonces acá que se unan al otro link, ¿no? También quieren que meterse en el portal, porque lo subieron y no lo han elevado. Nosotros Y ahora sí que pasen, faltaría un cable, que llegue ese cable, podríamos iniciar. Sí. Me dicen que pasó, y yo ya Hay que avisarle a... No, todavía no. Hay que avisarle a María Corina. Hola. Y remigio por lo de dicen que han mandado sus facturas y no se les ha pagado. Están organizando eso, a ellos se les ha pagado. Pero hay que salir mejor. Claro. Ahora, sino que se está viendo los montos de cada uno, no tiene, Valeria no tiene los montos de cada uno. Sí, hoy día hay que verlo hoy día y lo sacamos. Al mediodía lo vamos a solucionar después de esta reunión. Hay que reunirnos para ver eso. Sí, pero... Porque ya me están llamando también. Sí, así como me llaman, así deben responder sus informes. Sí, el que más me ha estado llamando es el... Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días, sí. En unos minutos están pasando los ingenieros de Urbi acá a nuestra sala para dar inicio a la reunión. Pregunta César, ¿ustedes son los que van a hacer la presentación desde su portátil, ¿no? ¿O acá van a exponerlo? este proyecto. Los ingenieros que están acá. Yo haría la exposición. Ahora voy a pasar la carpeta. Ok, de acuerdo, Héctor. Y la carpeta en la que Bien. estamos ahora. Y son Estamos esperando a que acabe una reunión en la sala que está junta y en unos minutos empezamos, por favor.
¿Sí que? Juan Carlos. ¿Sí, no? Sí, ahí. ¿Está bien? Déjalo ahí nomás. Parece que no van a presentar ellos, pero déjalo. Déjalo. Gracias. No, el cable también déjalo. ¿Esto? Sí. Ah, yo lo iba por... ¿Ah? Lo iba por otro lado. Ya, si necesitan Sí. esta. De ahí te devuelvo. Ya. Gracias. ¿Qué pasa por luego? Sí, sí. No, adelante. Adelante. Yo iba a hacer limbo. Un poco más complicado. Adelante. Así que los ingresos de la supervisión del túnel La Coya já dieron para cambiar de oficina. Yo realmente no aprendo a ganar dinero. Ok. Ay, Bueno, espera. Bien. Ahí tienes al tesorero. No sale de acá. Bien. Caballero, buenos días. Buenos días con todos. El día de hoy nos trae la tarea de poder presentar los trabajos que viene realizando el equipo de diseño de la empresa contratista, UNI, y que ha dado el encargo pues a liderada por el ingeniero Luis Santos y su equipo respecto a este trabajo del diseño del túnel mellizo de La Joya. Le doy paso para que puedan hacer su presentación. Bueno, gracias, Paulo. La idea desta reunião, alguns de vocês já sabem o que desta reunião, efetivamente, é apresentar a solução para o desenho geométrico que nós outros consideramos que será o desenho mais ventajoso para o projeto, sendo que, efetivamente, depois de hacer muitos estudos e de ver muitas alternativas, hemos considerado que esta alternativa ao desenho que estava previsto no expediente técnico, esta alternativa é uma alternativa que, en nuestra opinión, cumple con los requisitos del Manual de Túneles y Carreteras de Perú, y quisiéramos colocar a vuestra consideración esta misma solución, porque efectivamente es urgente terminar, es urgente finalizar este tema del diseño geométrico por dos razones. Una, porque la inclinación del túnel no puede ser los 5.85 que estaba en el expediente técnico, porque el manual de carreteras no permite más de 4%, y eso va a generar un cambio de longitud de los túneles. Entonces hay que definir muy bien eso, porque de ahí también después genera cambio en el posicionamiento donde queremos posiblemente hacer los portales. Eso es por una parte lo que la inclinación nos genera. Y por otro lado tenemos el tema de la sección, que si fuéramos por la sección dibujo, que yo entiendo que es una sección tipo, que no es, lógicamente, que en cada situación tendrá que ser adaptada a cada caso, pero lo que nosotros consideramos efectivamente es que lo importante es que cumplamos con todos los requisitos o
principalmente, no diría los principales, pero vamos a tratar de cumplir con todos los requisitos que la norma nos exige para buscar una solución y no generar una situación crítica, una situación que puede llevar inclusivamente a no ejecución del proyecto, porque puede llegar a un punto en que el aumento de sección, el aumento de candidatos de trabajo es tan grande que ya no tendría cabimento orçamental para podermos hacer el proyecto y tornar el proyecto inviable, considerando que la ley no nos permite ir por encima del 50% del valor del expediente técnico. Así que yo pediria ao engenheiro Héctor, do qual também agradeço, considerando que ele está de vacaciones, pero se disponibilizou para fazer esta apresentação, considerando que as últimas vezes também foi ele a hacerlo, e fazer uma introdução e uma apresentação depois e uma conclusão de, efetivamente, porquê desta secção ou estas secções que estamos querendo proponer ao governo regional, considerando que será, em último caso, ele a aprovar ou não esta alternativa. Así que, Héctor, buenas tardes para ti. Te pasaba la palabra, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Buenos días allá. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este análisis que hemos realizado de diferentes, vamos a ponerlo así en un contexto histórico, para definir las secciones transversales de ambos túneles, uno con 2 carriles en descenso y el otro con 3 carriles en ascenso. Para hacer una introducción voy a compartir mi ventana. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí. Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo es el ingeniero. Aparte hay Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es informarles sobre uno de los elementos más importantes en el diseño geométrico de los túneles, que es, bueno, dentro de los componentes del diseño geométrico tenemos el diseño en planta, el diseño en perfil, que ya lo habíamos conversado y habíamos llegado a un acuerdo de que la pendiente que se utilice para estos túneles sea del 4%, y el siguiente paso es la definición de la sección transversal. Para poder definir la sección transversal hemos hecho 7 análisis diferentes de diferentes secciones transversales, pero en el, digamos, en el hilo histórico, el primer análisis que hacemos es del expediente técnico, o sea, cuál es la sección transversal que estaba definida en el expediente técnico del año 2013. Posteriormente, cuando entra en vigencia el manual de carreteras, el manual de túneles del Perú en el año 2016, pues se implementa una serie de consideraciones en ancho de carril, en bermas, en ancho de andenes, en galio, diferentes a lo que se había considerado en el año 2013, y eso lleva a unas secciones diferentes. Esas secciones diferentes, nosotros hacemos un ejercicio de optimización que es como ya el tercer paso para poder mejorar de acuerdo a las condiciones geomecánicas ya identificadas en el sector con pues, la información que tenemos de tanto el expediente técnico como con la información de levantamientos geológicos y el análisis que ya tenemos del comportamiento preliminar, digamos así, análisis preliminar del comportamiento geomecánico. Entonces hacemos un ajuste de lo que sí se podría hacer con estas secciones basadas en, digamos, en los requerimientos estándar del manual de túneles del 2016. Después de eso hacemos un ejercicio internacional de mirar cómo podría ser para mejorar aún y hacer más compacta la sección lo que dirían las normas de otros países. La norma de Colombia del año 2021
la norma de México del año 2016 y la norma noruega del año 2004. Esos son los análisis 4, 5 y 6. Y finalmente, con base en lo que es el Manual de Túneles de Perú, donde indica de que se puede ajustar esa sección si técnicamente está justificada, pues en el componente 7 de este análisis vamos a presentar una justificación con base en lo que requiere, solicita o exige el Manual de Túneles de Perú del 2016. Entonces, empiezo con la sección transversal que estaba propuesta y aprobada en el expediente técnico del año 2013. Aquí es importante, ¿sí están viendo la sección? Sí. Ok, entonces es importante resaltar de que en esta sección el ancho de la calzada son exclusivamente 2 carriles de 3,60. No considera bermas, no considera sobreanchos, como se le dice en otras normas, y la vereda habla de anchos de 1,20. El gálibo, que es la altura, se considera en este caso de 5 metros. Para la sección del túnel en descenso con 2 carriles nos da una sección de excavación de 62.24 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta esto porque todos los análisis los vamos a ir llevando correlacionados con el área de excavación. Entonces, para el túnel, digamos, pequeño de 2 carriles, el área de excavación en el año 2013 era de 62.24 metros cuadrados. En el caso del túnel de 3 carriles en ascenso, considera solamente los 3 carriles de 360, no considera bermas o sobreanchos, y las veredas se mantienen en 1,20 a cada lado. El gálibo, 5 metros. Para este caso, la sección o el área de excavación calculada sería de 94.96 metros cuadrados. Entonces vamos a pasar a lo que, considerando, digamos, la misma metodología o el mismo criterio, digamos, de sección transversal con un solo radio de excavación, como estaba en el expediente técnico del 2013. Si aplicamos ahora el manual de túneles del 2016 en su interpretación más amplia, entonces vemos en esta sección que los anchos de carriles se mantienen en 360, pero se le adicionan bermas de 1,20 m a cada lado. Entonces, una sección más amplia y reduce un poco las veredas de 1,20 a 75 centímetros a cada lado. Algo importante es que se le adiciona en el gálibo vertical 50 centímetros. Entonces, estamos pasando de una sección más pequeña a una sección más grande por estos 2 factores. La adición de bermas de 1,20 a cada lado, o sea, 2,40 de ancho adicional y 50 centímetros de alto adicional en el gálibo. Esto nos da un incremento importante en el área de excavación, pero si vemos la sección del túnel en ascenso de 3 carriles que teníamos en 94, casi 95 metros cuadrados, al considerar los 3 carriles de 3,60 y bermas de 1,20 y teniendo en cuenta el gálibo de 5,50, manteniendo el criterio de un radio de excavación único en toda la sección, pasa de 95 metros cuadrados a 142 metros cuadrados. Esto, digamos, el primer análisis que hicimos nos muestra un incremento casi del 50% en el área de excavación, que conlleva, por supuesto, unos sobrecostos mayores, no solamente en volumen de excavación, sino también en concreto lanzado, en pavimentos, en andenes, en todos los elementos civiles de los túneles. Entonces, para el caso del
túnel en descenso el incremento es casi del 25%, para el túnel en ascenso es casi del 50%. Al final vamos a mostrar una comparativa ya en porcentajes, bueno, en áreas y en porcentajes, pero es más como para que tengan una visión gráfica de los cambios que hay al implementar la norma del año 2016. Como ya tenemos una información preliminar y una interpretación, digamos, de expertos sobre el comportamiento geomecánico del terreno en el que se va a construir este par de túneles, entonces hacemos un análisis optimizado y cambiamos un poco la sección, reduciendo, digamos, la altura de la excavación, la altura de los túneles, de manera que podamos optimizar la sección transversal. En este caso, bajando la clave del túnel, de manera que podamos tener un espacio suficiente. Aquí viene ya un criterio de operación electromecánico. Dejamos al menos 2 metros de altura entre la clave del túnel y la parte superior del galio para poder albergar allí la ventilación. Lo vamos a ver más adelante en unas gráficas cómo se implantan los ventiladores. Pues logramos una sección, digamos, de 85 metros cuadrados, muy similar a la sección que se tenía, digamos, en el análisis normal, digamos, de un solo radio de curvatura. El cambio importante se presenta es en esta sección. Si ustedes recuerdan, pues la altura del túnel era mucho mayor. Al tener un solo radio, aquí logramos bajar la clave del túnel y disminuir de 145 metros cuadrados a 121. Es decir, estamos bajando casi un 25% el área de excavación al tener una configuración. Si ustedes ven acá un techo, digamos, un poco más bajo, un poco más plano, más sin embargo conservando un arco que para estos tipos de terreno es suficiente para, digamos, para mantener unas condiciones de esfuerzos y deformaciones adecuadas y poder construir el túnel con un soporte óptimo, manteniendo, por supuesto, también un poco más de 2 metros de espacio en la parte superior para albergar allí la ventilación. Entonces, este fue un primer ejercicio que hicimos. Más sin embargo, vemos de que el incremento en el área respecto a las secciones transversales del 2013 pues son bastante importantes, ¿no? Así, digamos, para seguir el ejercicio hicimos el análisis primero con el Manual de Túneles de Colombia del año 2021, que si conservamos, digamos, esas condiciones del Manual de Túneles de Colombia, pues aquí los carriles son un poco más amplios, 365 a cada lado, habla de sobreanchos de 10 centímetros a cada lado, pero las veredas en el manual colombiano habla de anchos de 1 metro, no de 75 centímetros, y el gálibo es de 5 metros. Digamos, acá logramos disminuir la sección transversal, digamos, optimizada de acuerdo al manual de túneles de Perú, hasta 70.8 metros cuadrados. Ese mismo ejercicio hecho para el túnel de 3 carriles, pues lo lograríamos llevar a 99.67 metros cuadrados. Si recuerdan, estábamos en 121 metros cuadrados, o sea, disminuiríamos adicionalmente un 20 algo por ciento. Vemos acá en el fondo, vemos el borde de la sección, digamos, optimizada de acuerdo al manual de túneles de Perú. Esto es más comparativo, ¿no? Es más para tener una comparación. Hacemos el mismo ejercicio con el manual de túneles de México. En México el ancho de carril es de 350, habla de sobreancho de 25 centímetros, un gálibo de 550, este sí coincide con la norma peruana, y veredas de 1 metro. Esto nos está dando 70.8 metros cuadrados, igual al área del manual de Colombia para el túnel de 2 carriles, y en el caso de los 3 carriles nos está dando un poco menos.
La norma colombiana nos daría casi 99, 100 metros cuadrados, aquí nos está dando 99 metros cuadrados. Si vamos a la norma noruega del año 2004 y hacemos el mismo ejercicio, allá los anchos de carril son de 3,50 sobre anchos de 25 centímetros, veredas de 1 metro y galio de 5,50. Esto coincide exactamente con la norma mexicana, pues tenemos un área de excavación de 70,8 metros cuadrados para el túnel de 2 carriles y de 93,47, o sea, bajó de 98,9 de la norma mexicana a 93,47 en el caso de los 3 carriles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sobreancho, o sea, el carril de menor velocidad en ascenso, lo considera la norma noruega en solo 3 metros. Pues no considera la necesidad de tener un ancho de 3,50 porque no hay sobrepaso, digamos, no es un carril de sobrepaso, es un carril de baja velocidad y el sobrepaso se hace en el carril intermedio y en el carril exterior o izquierdo en este caso. Por esa razón da un área menor, 93,5 metros cuadrados, entonces digamos se optimiza un poco más con esta norma peruana. Ahora vamos a cómo se justifica técnicamente un ajuste de acuerdo a la norma peruana. Aquí está el resumen de las secciones con digamos, los 7 análisis. De acuerdo al expediente técnico del 2013 tendríamos 62,24 metros cuadrados y aquí vemos los diferentes valores de áreas para el túnel de 2 carriles, viendo que podemos justificar, y lo vamos a mostrar ahora, un área similar a como se tiene en la norma noruega, en la norma mexicana y en la norma colombiana, con análisis técnicos que están, digamos, definidos claramente en el manual de túneles de Perú. Es decir, estamos justificando que podemos llegar a un área optimizada de acuerdo a lo que nos pide el manual, pero también haciendo análisis complementarios lo voy a indicar ahora, en la distancia de parada y la distancia a la pared de los túneles que calculamos con base en la pendiente, la velocidad de diseño y también en la sección transversal de los túneles de manera que se pueda ajustar el diseño geométrico en planta a un radio que nos permita tener, digamos, la seguridad que pide el manual. En el caso del túnel de 3 carriles, pues partimos de una sección de casi 95 metros cuadrados. Si ustedes recuerdan, pasábamos a 142 metros cuadrados aplicando, digamos, el criterio amplio de la norma peruana. Si mejoramos la sección transversal, de acuerdo a las condiciones geomecánicas del túnel, pasaríamos a 121. Si utilizamos las normas como referencia, digamos, no las vamos a utilizar, es solamente una referencia, la norma colombiana nos daría 90 y casi 100 metros cuadrados, la mexicana 99, la noruega 94. Y pues vamos a justificar una sección de casi 100 metros cuadrados con base en análisis de seguridad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en porcentaje de área? En la variación de área con el manual del 2016 del Perú, para una sección sería 40% de incremento, para la sección del túnel de 3 carriles casi 50%, y digamos, de acuerdo a las normas Colombia, México y Noruega, se incrementarían un 14% para el túnel de 2 carriles y del 5, 4 o 1,6% para el caso de 3 carriles. Vamos a presentarles ahora una justificación, bueno, cuáles son los criterios de la justificación y el desarrollo de la justificación para una sección justificada que adelanto también, lleva 2 alternativas. En ese caso, se incrementaría el área aproximadamente en 14% para el túnel de 2 carriles y un 5% solamente para el túnel de 3 carriles. Entonces, esta es extractos de la norma del Perú, donde dice cuál debe ser
el ancho de los carriles, cuál debe ser el ancho de las veredas, pero también en esta parte del numeral 361 habla de que se pueden utilizar anchos menores de bermas dependiendo de las características del túnel, la cual deberá ser justificado por el proyectista. Entonces vamos a ver ahora, digamos, esto es lo que nos permite hacer la norma, pero también Hola, para Héctor. poder, ¿sí? Hay un comentario acá de Luis. ¿Sí? Efectivamente, no sé, sería importante referir eso, que no hay condiciones de mejorar y bajar eso porque es por un tema de gálibo. O sea, no es tanto por un tema de ancho del túnel, pero como tuvimos que aumentar el 50 centímetros de gálibo, siempre tendremos un poco más de sección. Sí, así es, tienes toda la razón, Luis. Se me pasó reforzar, digamos, ese criterio adicional. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos permite el manual de túneles de Perú? Es exactamente la misma fórmula que tenemos en el manual de túneles de Colombia, y es que para poder mantener la seguridad de los usuarios en el túnel, lo que tenemos que es calcular una distancia de parada que depende de la pendiente del túnel, depende de la velocidad de diseño y depende de la distancia. Aquí, digamos, perdón, en esta sección calculamos esos criterios de la distancia de parada o distancia de visibilidad que tiene el conductor y que depende de la pendiente del túnel, como decía, de la velocidad de diseño y de la distancia entre la visión del conductor con la pared más cercana. Este cálculo se hace con base en esos parámetros. Entonces, para este caso estamos utilizando una velocidad de diseño de 80 km por hora y para diferentes pendientes, aquí tenemos en la parte inferior para la pendiente del 4% descendente y para el 4% ascendente tenemos unas longitudes de parada de 130 metros y de 112 metros. Con base en estos datos hacemos el cálculo y vemos, digamos, aquí en el análisis izquierdo, la posición de los ojos del conductor hasta la pared debe ser al menos de 3 metros con 15 centímetros, basados tanto en el ancho de visión dentro del carril, la berma, como el ancho de la vereda. Y con base en ese cálculo, para que se garantice la seguridad del conductor y la longitud de la distancia de parada o la distancia de visibilidad, debemos implementar en planta un radio de 500 metros. Para el caso del túnel, este en el caso del túnel derecho en ascenso. Para el caso del túnel en descenso, allí la distancia, digamos, a la pared es menor. Por eso el radio de curvatura del túnel en descenso nos está dando 800 metros. Digamos, el primer análisis es, debemos implementar un radio de curvatura mínimo de 800 metros, en este caso para ambos túneles porque van a ir paralelos, para cumplir los requerimientos de seguridad del túnel en descenso, que es más angosto y digamos que su curvatura en descenso es hacia el lado izquierdo. Por esa razón, digamos que este análisis nos da un radio de curvatura mucho más amplio. Entonces, finalmente, contando con ese criterio, podemos proponer una primera alternativa justificada basada en análisis de seguridad del usuario con fórmulas que están dentro del mismo manual, que llevaría a que el ancho de los carriles se mantenga en 360. Proponemos sobreanchos a cada lado de 25 centímetros y veredas de 90 centímetros, más amplias que las que pide el manual, manteniendo el gálibo de 5,50.
Con esta, digamos, alternativa de sección justificada, llegamos a un área de excavación de 70.9 metros cuadrados. Haciendo el mismo ejercicio para el túnel, perdón, bueno, aquí les muestro de que el espacio en la parte superior de esta sección de 2 carriles nos permite albergar un ventilador de al menos 1,40 de diámetro de ventilador, más todos los elementos necesarios para su instalación en la parte superior de la clave del túnel y un espacio, digamos, de seguridad adicional de 14 centímetros entre, digamos, el límite del galio y la parte inferior del ventilador. Es decir, no solamente está el tema de seguridad del conductor, sino también el espacio necesario. Esto ya, digamos, con base en los cálculos preliminares que hemos hecho con los especialistas en ventilación para pues ver que cabría allí el ventilador necesario para este túnel. En el caso del túnel de 3 carriles, hacemos el mismo ejercicio. Son 3 carriles de 360 sobre anchos de 25 centímetros a cada lado, veredas de 90 centímetros, un galio de 5,50 y nos da un área de 99.7 y vemos que allí nos cabe o un ventilador o nos podrían caber 2 ventiladores sin ninguna dificultad. Entonces, con criterios geométricos, criterios de seguridad, criterios de operación con la ventilación, ya llegamos a una sección justificada que es muy similar a las secciones que se definirían en otros países como fuese México, Noruega o Colombia. Es decir, utilizando los mismos elementos que nos pide el Manual de Túneles de Perú, pues llegamos a una sección optimizada. Más sin embargo, pues nosotros quisimos proponer otra sección justificada, que es la alternativa 2, que tiene unos cambios, digamos, adicionales. En el caso de la alternativa 2, nos están dando radios un poco mayores. Son radios, en el caso del túnel en ascenso de 550 metros de radio mínimo y del túnel en descenso 890. Propondríamos para ambos túneles dejar el radio de 890 metros para cumplir, digamos, la distancia de parada y la distancia mínima a la pared de los túneles. Y nos estaría dando esto. ¿Qué estamos proponiendo? O sea, no dejar bermas de 25 centímetros a cada lado, sino una berma al lado derecho de 1,20 en el caso del túnel de 2 carriles. Dejamos las veredas de 90 centímetros, el galio de 5,50 y pues estamos teniendo un área de excavación de 77.8 metros cuadrados que se incrementa aproximadamente en un 25% respecto digamos, a la sección del expediente técnico del 2013. Héctor, ¿Sí? hay un paréntesis, por favor, que yo creo que es importante también hablarlo, que además del tema que habíamos hablado del costo, hay también el tema del plazo, que nunca lo comentamos, pero lógicamente que más cantidad de trabajo genera más plazo de ejecución. Pero aquí la alternativa que teníamos antes, efectivamente, era una alternativa de pasar de lo que normalmente decimos pasar del 80 al 8. O sea, teníamos 2 bermas de seguridad, una a la izquierda, otra a la derecha, y la alternativa anterior, la que acabas de presentar, no tenía ninguna berma, pero iba al encuentro más o menos de lo que se practica en otros países, y en los países no fue por mero acaso que hemos elegido un país de América Central, un país de América del Sur y un país de Europa. O sea, não concentramos todo isso para dar abanico de, efetivamente, de engenharia em que dá para entender que em todos esses países poderíamos quitar as vermas de seguridade
porque, efectivamente, como son túneles de un solo sentido, podríamos hacerlo. Sin embargo, esta última alternativa viene en el sentido de que consideramos que el proyecto con esta solución podrá seguir siendo viable y lo que se hace efectivamente es quitar la berma de seguridad de la izquierda, porque además de estarmos con la intención y la necesidad, diría, de optimizar la sección, vemos también el tema de la seguridad. O sea, esa berma de emergencia del lado izquierdo, en ninguna parte del mundo se ve una berma de emergencia en el lado izquierdo. Ni, de hecho, en las autopistas de acá de Perú, por ejemplo, no hay ninguna berma de emergencia del lado izquierdo. Eso es, en nuestra opinión, peligroso. Entonces va contra, efectivamente, lo que nosotros consideramos que es bien una buena ejecución y una obra con seguridad. Entonces, por eso es la razón que le estamos quitando la berma del lado izquierdo y mantenemos la berma del lado derecho, siguiendo efectivamente lo que el manual tenía, que era querer tener una berma ahí. Entonces mantenemos la berma y por eso nos da esta sección. Si no fuera por eso, pues la sección aún sería más reducida y la obra pues podría tener un costo inferior. Pero ya sin querer tener el óptimo, porque es enemigo del bueno, nos quedaríamos aquí por el bueno y sin querer ambicionar tener el óptimo. Claro, considerando que es un tramo pues relativamente pequeño, ¿no? 700. No, y aunque fuera más, pues la berma de la izquierda es peligrosa, porque si tú vas y si el carro te daña, si tú tienes una berma a la izquierda, tu idea es aparcar a la izquierda, pero resulta que el carril de la izquierda es el carril rápido. Entonces, no podrás tener carros detenidos ahí en esa zona. El de la bajada, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, y la alternativa de 3 carriles, perdón, el túnel de 3 carriles con la alternativa optimizada, en este caso proponemos los 3 carriles de 360, pero sin bermas, ni del lado izquierdo ni del lado derecho. Si recuerdan, resalté que el ancho del carril de menor velocidad en la norma noruega es de 3 metros, 50 centímetros menos que el carril normal de esa norma, porque se considera de que no se requiere, digamos, más espacio en ese caso. Para los túneles de La Joya estamos proponiendo no poner bermas a ambos lados, pero mantenemos los 3 carriles de 360, que es digamos, lo mínimo de ancho que exige la norma peruana, y eliminaríamos bermas a ambos lados. La razón, ¿Sí? perdón, Héctor, la razón, para que quede claro, es que como tenemos 3 carriles, en el caso que algún vehículo se quede detenido, aún quedan 2 carriles más para fluir el tráfico. Sí, así es. Y esto nos permite tener solamente un incremento del 2% en el área de la excavación del túnel respecto al expediente técnico del 2013. Es decir, si nos volvemos, para este caso tendríamos un 25% de área adicional para el túnel de 2 carriles y aquí solamente un 2% de área adicional. Entonces, si recuerdan, si aplicamos, digamos, en el contexto global la norma peruana completa, llegaríamos casi a 143 metros cuadrados, y aquí estamos llegando a menos de 100 metros cuadrados. En el caso del túnel de 3 carriles. Y en el caso del túnel de 2 carriles, pues llegaremos a 78 metros cuadrados con un incremento del 25%. Entonces, en conclusión, digamos, de todo este análisis, proponemos presentamos más bien una sección justificada y recomendaríamos la alternativa 2 de estas secciones justificadas, incluyendo berma para el túnel de 2 carriles y sin incluir ninguna de las bermas
en el túnel de 3 carriles. De esa manera, digamos, optimizamos las secciones y digamos que el proceso de construcción se hace un poco más rápido. El costo no se incrementa tanto respecto a las secciones del año 2013 y eso le da mayor viabilidad económica, bueno, teniendo ya, digamos, factibilidad técnica desde el punto civil, desde el punto electromecánico, desde el punto de vista geomecánico, y le da mayor viabilidad económica al proyecto. Esa es nuestra recomendación. Hemos elaborado un informe que se les, no sé si Luis ya lo envió o se les hace llegar después de esta presentación, digamos, ya con todo el detalle. Es un informe bastante extenso, con todo el detalle, los cálculos, los análisis, para poder llegar a esta recomendación de que sea aprobado para el diseño. Ahora sí, digamos, de aquí entraríamos a hacer los estudios geomecánicos de la sección del túnel para definir soporte, revestimiento, los estudios electromecánicos de ventilación. Ya habiendo definido el área de ventilación o el área de excavación, pues sabemos el área de ventilación y con eso podemos iniciar todos los diseños electromecánicos. Después de eso, de definir la ventilación, pues ya sabemos las características mínimas de los sistemas de suministro de energía, sumándole pues a la ventilación lo que vamos a tener en iluminación, en sensores, en señalización, etcétera, etcétera. Es decir, definiendo ya la sección, llegando a un consenso en la sección que se implementaría para estos túneles, podemos iniciar ya las demás etapas de diseño civil y diseño electromecánico. Hasta ahí va la presentación. No sé si tienen inquietudes o preguntas. Sí, gracias por la presentación, muy buena. Solamente una consulta de parte mía y después voy a dar pase a nuestros especialistas para algunos comentarios. La pendiente que estamos considerando en todo momento para estas alternativas es de 4%, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Bien, otra cosa que habría que ver, pues, costos, ¿no? Ir haciendo las primeras corridas para ver qué tanto estaría variando nuestro No, yo creo que así siendo unas contitas sencillas, se vamos por lá de 141, de 90 y algo, eso, yo solamente en excavación y sostenimiento, eso puede incrementar cerca de $6 millones, más ou menos. 6 millones de dólares, estamos falando de 20% por encima de lo que estaba previsto. Pero Héctor agora acaba de referir pontos que eu não sei, porque não tenho preços para isso, não tenho forma de calcular, que é efetivamente quanto custa más los ventiladores por ser una sección más grande, cuánto custa más la iluminación por ser una sección más grande. Entonces, yo diría que entre 6 y 7 millones de dólares podría ser. Ese incremento puede ir a un 25%. Entonces, esa es nuestra preocupación, porque vemos que si seguimos con este camino, el proyecto se va a inviabilizar. Porque, como ya lo dije en algunas oportunidades, solo con la actualización de los precios del año 2013 al año 2024 ya se hizo un ejercicio y estamos hablando de un 40%, entre 40 a 42%. Si solo podemos ir 50%, y si le ponemos entonces ahora un 20% de cantidades encima, de cantidades no, de solo por aumento de cantidades de trabajo, ya sin considerar el plazo, pero solamente en eso va efectivamente a ultrapassar los 50%, porque 40% já foram comidos por la actualização de precios, le ponemos 20% por la cantidad, la obra no sigue adelante. Así, como decíamos, pues estamos hablando podemos estar hablando de entre 2 a 2,5 millones de dólares com este incremento. Já mis cuentas andaban alrededor de 2 millones de dólares, pero ahora considerando también más ventiladores más costosos, digamos que pueden ser, por ejemplo, 2,5. Y ese 2,5 nos daría, tenía las cuentas para 2, pero si ponemos 2,5
por 29.5, estamos hablando de un 8%. Entonces estábamos ahí en el límite. Los 40, 42 ya es por actualización de precios y ahora al cambiar estas cosas pues estaríamos en el límite. Tendríamos la necesidade de optimizar algumas coisas, vamos efetivamente tratar de ver, vamos optimizar algo, não podemos olvidarmos também que a obra estava prevista com asfalto bituminoso e agora terá que ser com concreto, e sabemos que o piso de concreto é mais custoso do que o bituminoso, ou seja, não podemos efetivamente agotar isso, há que deixar alguma cosita en la cajita para porque van a aparecer cosas nuevas, pero aquí yo creo que efectivamente podríamos hacer el esfuerzo y con alguna creatividad, y para eso estamos aquí trabajando, era llegar y no ultrapassar los 50%, porque efectivamente la obra es necesaria, la gobernación quiere la obra, nuestro cliente quiere la obra y nosotros todo haremos para hacerlo y por eso estamos haciendo este esfuerzo de hacer estas alternativas, buscar soluciones, buscar todo lo que podemos. Pero claro, en la física y en los números, pues todo tiene su límite y es necesario efectivamente crear las condiciones para que podamos encajar esto. Esta era la presentación que teníamos y efectivamente es importante. Es importante definir que la obra con estos cambios y pasar para las secciones de la que estaba hablando Héctor hace las primeras que hubo, la obra seguramente no se podrá hacer. Yo veo que hay una buena presentación, hay un análisis bien trabajado. En el aspecto técnico, bueno, veo que están bien. Me gustó bastante esta recomendación que estuvo dando César, o lo que se tiene previsto de un poco quitar los DMS, ¿no? Porque entendemos que estamos buscando que los DMS sean lo más cercanos posible. Eso podría un poco recortar los precios de transporte, que podrían eventualmente aligerar un poco. Eso no es solo por esa razón. Yo desde un inicio, sí, yo siempre dije que la idea son tres en uno. Son tres situaciones que tienen que ser analizadas y por eso para nosotros es la solución ideal. La primera es en temas ambientales, o sea, tú no tienes que estar llevando el material a ningún sitio generando impacto ambiental en locales que no pertenecen a la obra. La segunda es la creación de la plataforma para colocar el puesto de control y la zona de emergencia y de parque para vehículos que tengan accidentados o lo que sea antes de la obra, porque es lo normal tener una zona de descanso, una zona de parqueo ahí. Esa es la segunda. Y la tercera, efectivamente, es essa possibilidade de baixar um pouco o custo de transporte, porque neste mesmo momento nem sequer sabemos se íamos a gastar $20 por metro cúbico ou se gastávamos 10, nem sequer sabíamos de onde deixar o material. E agora sim, já é mais fácil para nós outros, porque efetivamente já eu estou em condições de levar um subcontratista de movimento de tierras e assim, a terra se queda aqui, assim que o custo é daqui, aqui. E é mais fácil. Por eso, esas tres componentes tienen que ser miradas, pero también es importante, en mi opinión, porque como vamos a empezar a desarrollar el estudio del impacto ambiental, es importante, efectivamente, que las entidades que después van a dar el visto bueno al estudio de impacto ambiental, que vean que não é solamente um tema económico, porque às vezes quando falamos solamente da vertente económica, essas entidades não querem saber da vertente económica, esse é um problema de outros. Pero aqui, efectivamente, a parte ambiental também é muito importante, porque não generamos tanto impacto. Ok. Voy a dar pase para algunos comentarios a nuestros especialistas. En primer lugar al ingeniero Pedro Izique y a continuación al ingeniero Rolando Quilca, para que puedan hacer comentarios. Adelante, ingeniero Pedro, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Héctor, buenos días. Efectivamente, una presentación bastante técnica y nos ha permitido, pues, y nos va a permitir ya más detalle una evaluación sobre estas alternativas que están dando para el túnel. Así que
Eh, yo creo que mientras se ajustemos hay que tener en consideración que por más que evaluemos todas las características, siempre hay que tomar en consideración el tema de la norma peruana, ¿no? Porque generalmente las autoridades, ellos se basan mucho en eso, ¿no? Entonces, mientras nos mantengamos en la norma, eso es muy importante. Y en cuanto a cómo vamos a ir evaluando los otros detalles, y yo creo de que eso nos permitirá pues seleccionar la mejor alternativa, que según lo que manifiestas, traería un menor incremento en el costo que de otras alternativas. Con relación a los aspectos técnicos geológicos, bueno, eso todavía habría que ratificarlos para poder ya ver si es que de verdad se puede hacer se puede hacer la comparación correspondiente, ¿no? Después ya de los otros detalles técnicos, creo que lo has explicado bien y mientras se mantengan las condiciones de seguridad, mientras se mantengan las condiciones técnicas, eso va a abundar para que se apruebe esta alternativa que se está planteando y que se supone vamos a aprobar posteriormente, ¿no? Por el momento eso es en cuanto a la información. Vamos a revisar más el informe al detalle y cualquier otra cosa ya estaremos comunicando, haciéndote saber. Gracias. Gracias, ingeniero Pedro. Claro, entonces de lo expuesto por el ingeniero Pedro, habría que justificar realmente esta propuesta que Héctor está dando, ¿no? Para un poco enmarcarnos en lo que es la normativa peruana. Y en vuestra opinión, ¿es necesario, en lo que vamos a presentar oficialmente, es necesario colocar todos los ejemplos que hicimos con los otros países, o eso ya se puede retirar y solamente presentar lo que queremos presentar como diseño con su justificativo? Pedro, ¿qué comentarios le da esta consulta? Siempre es bueno hacer las comparaciones porque eso nos permite hacer una retroalimentación también al sector técnico de cómo vamos las cosas y porque el manual, siempre los manuales de alguna manera son referenciales, ¿no? La idea no es que sea así a rajatabla cumplirlo, ¿no? Entonces, siempre es bueno también hacer alguna comparación por si acaso la diferencia sea muy, muy grande o en el sentido de que si nos puede dar algunas ventajas, ¿no? Desde el punto de vista técnico y de seguridad, ¿no? Eso es muy importante, así que yo creo que no hay que mantenerlo eso. Ok, gracias. Claro, lo que dice es cierto, ¿no? Finalmente, haciendo ese comparativo, los manuales son recomendaciones que dan para que finalmente los especialistas tomen la decisión correcta. Ok. Muy bien. Vamos a dar pase al ingeniero Rolando Quilca, tal vez para que nos dé algunos comentarios respecto a las soluciones a la sección que nos ha propuesto el equipo de Geoandina. Pueda comentar, ¿no? Adelante, ingeniero Rolando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía. El tema es el siguiente. Sí, tomando en cuenta la última consulta de los distintos manuales que se presentó al inicio, sería importante, más que retirarlos, ver cuáles de estas, digamos, es cierto que nuestra normativa empieza en 2016 como norma independiente. ¿Qué aspectos, no? Sería bueno resaltarlo en todo caso. ¿Qué qué aspectos nos conviene, en cierta manera, no sé si ese es el término correcto, o a una excepción que podamos considerar de alguna norma que se tomó en cuenta al inicio, ¿no? De la norma colombiana, de las diferentes normas que al inicio se hizo mención,
decir, oye, si en nuestra normativa no está bien claro la definición de una dimensión de un elemento en la sección de, por ejemplo, lo que está claro es el tema de las pendientes, que nos da un mínimo y un máximo de acuerdo a la longitud, la cual se ha optado por nuestro perfil, la pendiente adoptada, eh, se está enmarcando dentro del manual, ver justamente qué dato, qué parámetro, en todo caso, podemos tomar de alguna norma, ¿no? A razón de que en nuestra norma no está muy claro, ¿no? O el valor que nos exige la norma peruana, quizás no la podríamos aplicar, ¿no? Entonces yo creo que va por esa razón más la utilización de las diferentes normas, ¿no? Decir, por ejemplo, en la norma colombiana, capaz una dimensión que nos puede favorecer para que la sección esté un poco, digamos, más ajustada a lo que buscamos. A eso sería importante, ¿no? En la introducción que se hizo al inicio respecto a las normas, decir esto, ¿no? O sea, que se está considerando estas normas y se ha tomado en consideración este dato de la norma colombiana porque la norma peruana no está muy definida o no lo considera, ¿no? Creo que sería por ese lado el tema. Respecto al planteamiento en general de la propuesta realizada, hay que ver solamente el único detalle es lo que estaba revisando, era el tema del drenaje, ¿no? Cómo se va a transportar, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se va a evacuar, ¿no? Evacuar algunas aguas superficiales que en algún momento logren ingresar por tema de lluvias, que sabemos, ¿no? Que si bien es cierto, en época de lluvias Arequipa llueve copiosamente. Cierto que es un túnel que no tiene un contacto directo, pero tanto por la entrada, teniendo estas pendientes, que la sección apropiada para que pueda drenar, ¿no? Y ahora tampoco sabemos, y dependiendo también el tema de las aguas subterráneas, ¿no? Que posiblemente no existan, no sabemos, ¿no? Y esperemos que no, ¿no? Que logren alguna filtración que seguramente en su momento de la obra lo van a tomar en cuenta, porque ahorita no vamos a hacer alguna inspección real, o sea, a una excavación, ¿no? O sea, son todos los datos que vamos a sacar son extrapolaciones. Entonces, también considerar ese tema por un tema del drenaje. Básicamente eso, porque el resto de la geometría nosotros siempre lo planteamos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que se requiere el expediente, ¿no? Básicamente en eso serían los comentarios, tomar en cuenta. El planteamiento, nuevamente ratifico, está bien sustentado. Y el tema de las normas, especificar qué parámetros, qué datos estamos obteniendo en comparación de nuestra norma, como que nos conviene tomar de alguna norma que estamos presentando, ¿no? Por ese lado serían las indicaciones. Ok, ingeniero, tocando esse tema del drenaje, por aí podemos estar tranquilos en el sentido de que, bueno, en algún momento, ou já algumas vezes hemos solicitado elementos ao governo regional acerca del componente 3, que es la carretera, para efectivamente definir cuál será la solución para el drenaje en el túnel. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente tenemos una definición de los órganos de drenaje externos. Cuando esos órganos de drenaje se acercan a la entrada del túnel, en nuestra opinión, es que el agua de las lluvias o lo que sea, no podrán entrar al túnel. O sea, Exacto. no deberían entrar al túnel. Correcto. Entonces, eso es una solución del componente 3.
no es el túnel que tiene que solucionar eso. Sin embargo, como sabemos, pues la carretera es un todo y tenemos que trabajar en equipo con el componente 3 para definir la solución. Pero en nuestra opinión, toda el agua de superficie fuera del túnel tiene que ser captada y redireccionada antes que entre al túnel. Ya por eso outro sí, lado, es correcto. dentro del túnel, esta sección que nosotros estamos presentando no va a alterar nada el concepto de drenaje, porque en principio el drenaje va a ser un órgano que va a estar agarrado a la zona no es andén, como no es berma, es la lateral. Perdón, Héctor, ¿puedes ayudar, por favor? El término. Sí, el cárcamo lateral de aguas de El drenaje. cárcamo lateral, ahí es donde va a llevar efectivamente el canal de drenaje, y eso tanto da que el túnel tenga 10 metros de ancho como tenga 7 metros de ancho, porque eso no va a influir, no va a prejudicar el ancho de carriles. Entonces, esse sistema de drenaje siempre va a estar salvaguardado, por ahí podemos estar tranquilos. Ok, sí, las aguas superficiales aledañas, o como usted está comentando, es cierto, como ese es un conjunto, un todo, las aguas superficiales que están ya recolectando la carretera al ingreso del túnel en la parte alta, ¿no? Por un tema de pendiente, podría afectar, pero sí, se tiene que, no ingresa al túnel, se hace un desvío en las cunetas y se cruza incluso en todo caso en la parte de la curva interna del ingreso. Se debería plantear, ¿no? El drenaje hacia el lado de digamos, de la ladera del cerro. Eso sí, debería estar planteado, en todo caso, estar atentos en eso, como dijo el ingeniero, correcto, el conjunto completo, porque para que no ingrese, ¿no? Justamente a la parte del túnel de este ya drenaje que está recolectando, ¿no? Y lo poco que logre ingresar por un tema de superficie propiamente dicho, la sección es suficiente, ¿no? Ahí yo veo un tema contractual, el hecho de que eventualmente, ya teniendo las consideraciones de seguridad, parte técnica, está ya enfocado para todo tipo de vehículos, como ya lo hemos previsto al inicio. Entonces habría que nosotros trabajar en el sustento ante la entidad, ¿no? Para que en una sobrevaloración del costo del túnel, pues podamos justificarlo, ¿no? Y elevarlo a la entidad. El tema, por ejemplo, del pavimento de concreto ya viene por ahí. Para que ya ellos lo vayan teniendo. Hay que elevar eso. Lo que va a pasar ahora después de esta reunión, les voy a pasar un resumen ejecutivo de todo esto con lo que se ha tratado, para que ustedes lo puedan tener. Les voy a pasar copia del video también, para que lo tengan. Esto también va a ser remitido a nuestros especialistas para que haya un informe técnico respecto al trabajo que ha hecho el ingeniero Héctor, para poderlo ser remitido a ustedes. Ok, entonces nosotros vamos a enviar oficialmente este documento la próxima semana, já depois de vermos aí a lo mejor algumas melhorias que se pode produzir no texto, darle pouco mais de algum justificativo que seja mais contundente, e aí então já apresentaremos oficialmente durante os primeiros dias da próxima semana, para que depois vocês possam ter também vuestra análise y plantearlo al gobierno regional para ver. Yo creo que el gobierno regional también tendrá que participar en esta aprobación, lógicamente, porque yo sé que contractualmente lo que ustedes digan ya está. O sea, es palabra casi de Dios. Si ustedes lo aprueban, ya está aprobado. Sin embargo, yo creo que sería de buen tono también involucrar al gobierno regional y entre todos explicarles bien para que ellos se sientan cómodos que lo que se va a ejecutar es una obra que cumple con las normas legales, con todas las normas, y eso los deja cómodos porque efectivamente, queramos o no, ellos tienen la responsabilidad también, ¿no? Entonces, por eso es importante dejarlos cómodos con esta solución, pero esto es urgente, efectivamente. La próxima semana tendríamos que darle fin a esto, porque, como decía el ingeniero Héctor, esto va a mover todo.
todo. E este entregado número 2, ao qual estes desenhos geométricos pertencem, pois está previsto para o 19 de setembro ser a entrega, mas todo isto toca com todo. Eu, por exemplo, neste momento queria fazer um pressuposto da obra e neste momento não o posso fazer, estou pendente disto, porque efetivamente tenho que saber as quantidades que vão a ser executadas. Temos que fazer uma consulta, então, já para o tema da ventilação, para os provedores de ventiladores e para os de iluminação e tudo isso. Então, a longitud do túnel também, que vai, e este é importantíssimo. Daqui começamos. Hasta ahora yo diría que fue un proceso de calentar los músculos. De aquí por delante es que empezamos a correr. Así es. ¿Okay? Sí. Un favor, una consulta. ¿Podrían mostrar la sección final? Hay un aspecto que quisiera ver que seguramente el gobierno regional va a consultar respecto a la seguridad vial. No sé si es tan necesaria colocar barreras jersey dependiendo en la vereda que se está planteando para la protección de las personas que logren circular. A ver. Ya están viendo. Sí, si falta la 35 podría proyectar. Ya. Sí, no tenemos ninguna barrera ni jersey dentro del túnel. Ya, y en la planta tenemos dos curvas en el mismo sentido. ¿Sí es cierto? Sí, así es. Ya. No sé, bueno, si hicieron el análisis de seguridad o en la norma, no indica, pero sería bueno hacer un contraste con el manual de seguridad vial para ver la necesidad o el sustento del por qué estamos prescindiendo de una jersey que limite digamos, la zona de vehículo con la zona peatonal. En el sustento también de que las personas que logren, las pocas personas que crucen este túnel, estén seguras, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también el gobierno regional podría hacer una observación y, no sé, prever esto antes de que nos llegue esa consulta. Ingeniero, es que en este túnel las personas no van a poder cruzar el túnel, o sea, eso va a haber en la entrada y en la salida, siempre hay una barrera que bloquea la vereda. Claro que la gente puede pasar, contornar la vereda por la pista y volver otra vez a la vereda, pero es prohibido circular en un túnel o en una berma de una autopista. O sea, las personas no pueden circular. Las únicas personas que van efectivamente a circular, pero no es cruzar el túnel, van a circular, que es el caso del señor que se le dañó el carro y quiere, no sé, salir del túnel por cualquier razón. Son veredas de evacuación. No es de peatonal, no es permitido la circulación dentro del túnel. Son de evacuación, básicamente. Así es. Ok. Bueno, en todo caso, si no, porque el jersey sí tiene un espesor considerable. Insisto, voy siendo abogado abogado del diablo. Entonces, la sección mínima sería una barrera tubular, algo por el estilo, ¿no? De 10 centímetros. Entonces, yo creo que por ese lado va a ir la insistencia y prever solamente si se puede aumentar esos 10 centímetros en la vereda, básicamente, y si eso no afectaría el paso o la evacuación de las personas en algún caso de emergencia, ¿no? Básicamente esto porque el resto es un todo, ¿no? La sección tiene que cumplir tanto la geometría y el tema de seguridad vial es importante. Aparte que la señalización también se tiene que complementar. Entonces, no sé si lo pueden plantear, se lo pueden ver y para responderlo al gobierno regional, porque en el tema de geometría, en el tema de dimensión está correcto, solamente considera este tema, ¿no? Ingeniero Rolando, yo quisiera como responder anticipadamente a esa pregunta, pues inquietud. Normalmente las normas de túneles no permiten elementos rígidos tipo New Jersey dentro de los túneles. Eso existía en las normas americanas hace muchos años,
pero por razones de seguridad y en los accidentes que se han presentado en los túneles ya no se permiten. En la norma peruana no lo indica, en la colombiana tampoco, ninguna de las normas internacionales se incluyen ese tipo de elementos rígidos dentro de los túneles. Y como decía Luis, las aceras son de emergencia. Normalmente no se usan, bueno, si fuese un túnel urbano tal vez sí. En ese caso tendríamos que tener un ancho de vereda mucho mayor y una protección, por supuesto, con algún elemento rígido y tal vez el nivel de la vereda debe ser más alto. Así es. Hay muchos elementos de seguridad para garantizar, digamos, la seguridad de los peatones en caso de que se permita el paso peatonal, pero eso Para se la hace en ocasión. algunos túneles urbanos. En este caso no es un túnel urbano, no se permite el paso peatonal normal, solamente de emergencia, y normalmente las normas para estos casos no recomiendan, o en algunos casos hasta indican claramente no se deben utilizar elementos rígidos adicionales dentro del túnel porque en caso de, digamos, de accidente, pues esos son elementos con los cuales se pueden golpear los vehículos y se convierten más en unos elementos de inseguridad. Eso es más o menos el argumento técnico por cual no se usan. Exactamente, correcto. Esto Ese argumento estaría correcto y justamente también explicar lo que la ubicación del túnel, la autopista, estamos lejos de algún centro poblado, digamos, ¿no? Porque esto que te estoy diciendo va a haber en la consulta. El gobierno regional va a consultar. Entonces, Sí, ¿no? sí, Porque hay que entender eso. Por un tema de las supuestas personas que puedan cruzar, se le explica el planteamiento que se está haciendo, ¿no? sí, correcto. Correcto. Sí, eso era lo que iba a decir. O sea, esta observación del ingeniero Rolando es pertinente y puede efectivamente que otras personas o otros técnicos del gobierno pueden plantearla y así antes que empiecen con dudas, ya nosotros lo dejamos escrito en nuestro, o sea, hay que dejar bien claro que efectivamente estamos hablando de un túnel carretero de autopista donde va a estar prohibido la circulación de peatones y por eso no está contemplado essa situación de las barreras y también que el tema de las barreras pues podría ser contraproducente en materia de seguridad. Así que hay que dejarle esse texto já e aí já se elimina essa parte. Ni ciclistas, hay que tener también en cuenta, porque si van a entrar motos, se van a pasar motos. Ciclistas tampoco, hay que evitar este tema por un tema de que van a querer circular con su bicicleta. Hay que tener en cuenta las prohibiciones de quienes deben pasar el túnel, ¿no? Sí. Hay que considerar eso. Hay que considerar eso en la exposición para que no nos, digamos, nos quieran, digamos, bajar la sustentación, ¿ok? Listo. Pero aqui em desenho geométrico, bueno, podemos referirlo e depois tendremos que repetir essa parte porque depois há um entregável que vai reunir toda essa parte da señalética e nessa señalética temos que justificar o porquê da señalética. Isso vai existir. Pero está bien, podemos ahora también, son 3 palabras que le ponemos ahora que no cuesta mucho colocarlas y ya quedan de una vez. Bacán. Listo. Muchas gracias. ¿A usted? Yo lo que sí voy a insistir es en los montos. No hay montos. Eso no hay forma. Eso puedes insistir lo que quieras, pero no hay forma. No puedo. Pero al menos lo que tiene que hacer es ponerle pues porcentajes, ¿no? Porcentajes, ya acabo de decir que efectivamente eso es relativamente sencillo. Pero, claro, y eso es lo que decimos, pero no vamos a poner eso, yo no voy a poner eso por escrito, porque no tengo forma de hacer ese cálculo. Yo, como digo, si nosotros tenemos un volume de 160.000 metros cúbicos y en vez de 160.000 metros cúbicos pasamos a tener 230.000 metros cúbicos, pues pongamos un valor de, por ejemplo, $80 al metro cúbico de excavación y ponemos $200 o $300 al metro cúbico de concreto, porque todavía ni siquiera sei esos precios, o sea, todavía no tengo esa parte. Pero si hacemos essas contas assim mais ou menos rápido, isso facilmente nos alcança a 6 milhões de dólares só com estes trabalhos que acabo de dizer.
Sabemos después con los ventiladores que no hago ni ideia se va a ser un ventilador de 70 kW o va a ser un ventilador de 120 kW, porque la sección es mucho más grande y yo no tengo ese cálculo en mi poder para elegir qué tipo de ventilador tendremos que adquirir. Y lo mismo que con no sé cuántos lúmenes que tenemos que tener en el túnel, pues ni idea, o sea, no sé, no podría hacer un cálculo, pero assim, de maneira rápida, se me aumentam as cantidades em 20%, pues lógicamente que el preço também vai alcançar 20% por lo menos. O sea, no es difícil de hacer ese cálculo. Bien, sí, eso para ya irle haciendo conocer a la entidad. Claro. Cómo va a ir, qué tanto, sobre todo para trabajar en el aspecto contractual, ¿no? O sea, si vamos a justificar un mayor costo, ya debemos ir conociendo ¿Cuál es la razón? cuál es la razón. Claro. Exacto. O sea, ya hay una justificación por el tema de actualización de precios Técnico, y normativo también hay por la actualización de la norma. Entonces, con esos dos, ya creo irle que va a ser haciendo suficiente. saber, pues, más o menos en qué porcentaje se va a elevar, ¿no? Para que ellos también lo comenten. Yo no diría dar números por ahora, yo diría que era más bien, yo creo, y eso sí, es tratar y con eso nos comprometemos. Yo no me comprometo con números, lo único que me comprometo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance en materia de ingeniería para que la obra sea viable. Eso es lo que vamos a tratar de. Ahora, si es imposible, pues milagros no podemos hacer, entonces ya veremos. Pero yo creo que con esta solución que estamos presentando ahora, yo creo que la obra sigue siendo viable. Igual la región sabe que esto iba a ser un desafío de ingeniería, lograr que calcen el 50%. Ellos lo saben porque es un expediente del 2013. Entonces, ellos están advertidos que el presupuesto va a incrementar y seguramente estará cercano. Y claro, lo que está tratando de hacer el equipo de Luis es ser lo más eficientes en cuanto a la propuesta para no superar ese 50%. Como tengamos eso trabajado, pues no va a Sí, haber- claro. O sea, va a haber la justificación suficiente. Veamos el tema de seguridad vial, Sí. técnicos, con eso ya. Entonces el procedimiento va a ser la otra semana lo próxima presentas semana. normal con esos ajustes que han planteado los ingenieros y lo trasladamos a ustedes para que opinen. Sí, igual hoy día les voy a pasar eso con los comentarios y todo eso para que probablemente con lo que esté en este correo que les voy a pasar puedan complementar ustedes su respuesta. Ok, perfecto. Bien, Ok. bueno, gracias con todo. Muy bien, gracias a ustedes. Será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. No, Hasta feliz día luego. para todos, feliz fin de semana. Así es.